Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el tema 11 para los alumnos que sois VIP, nutrición, dietas, recogida de muestras. Soy Loli Fernández de Sanidad de Colores y aquí vamos a comenzar con esta temática. Os doy la bienvenida a esta clase para oposiciones de TCAE del Sergas. Hoy vamos a trabajar un tema importante dentro del temario porque combina la alimentación, las dietas hospitalarias, la nutrición enteral, la seguridad del paciente, la recogida de muestras. Es un tema bastante preguntado en el examen y además es muy importante en la práctica clínica diaria. Muchas veces, cuando estudiamos oposiciones, memorizamos conceptos, pero no entendemos realmente por qué son importantes. Así que hoy vamos a relacionarlo todo con situaciones reales de hospital, residencia y centros de salud. Como te cae, pasamos muchísimo tiempo con el paciente. Somos quien observamos si tolera la dieta, si se atraganta, si rechaza la comida, si una muestra está mal identificada o si una sonda da problemas. Por eso este tema tiene tanto peso en la seguridad del paciente. Vamos a ir diapositiva por diapositiva para que siempre sepáis en qué punto estamos. En cuanto a la alimentación y nutrición, lo que aparece es la definición de alimentación, de nutrición, las diferencias. Entonces, estamos ahora en esta diapositiva, que es la primera, y vamos a empezar por lo más básico, diferenciar alimentación y nutrición. Esto parece sencillo, pero en el examen lo preguntan mucho y a veces pues, nos equivocamos. La alimentación es un acto voluntario, es decir, escogemos qué coger, qué comer, cuándo comerlo, cómo cocinarlo y cuándo nos lo comemos. Aquí influyen factores culturales, económicos, familiares y emocionales. Por ejemplo, una persona puede decidir hacerse vegetariana o comer comida rápida. Sin embargo, la nutrición, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí a la derecha, es involuntaria. El organismo transforma los alimentos y obtiene nutrientes para producir energía, reparar tejidos, mantener órganos funcionando. Aunque una persona no conozca la nutrición, el cuerpo sigue realizando procesos nutricionales. Una forma fácil de recordarlo: alimentación, decisión humana, nutrición, trabajo interno del cuerpo. Esto suele aparecer en preguntas tipo ¿cuál es un proceso involuntario? Y la respuesta sería nutrición. Como te cae, debemos entender esto porque muchos pacientes tienen alteraciones nutricionales, aunque aparentemente están comiendo. En cuanto a las funciones de los nutrientes, tenemos aquí función energética, plástica, reguladora. Vamos con esta diapositiva, vamos a ver las funciones de los nutrientes. Todos los nutrientes tienen una misión dentro del organismo, esto ya lo sabemos. La primera función es la energética, sirve para aportar energía al cuerpo. Aquí destacan hidratos de carbono y grasas, donde los hidratos son la principal fuente energética rápida, las grasas aportan energía de reserva. Después tenemos la función plástica o reparadora, que aquí destacan las proteínas. Las proteínas nos ayudan a formar músculos, reparar heridas, regenerar los tejidos, mantener estructuras corporales. Por eso son tan importantes en pacientes operados o encamados. Y por último, tenemos la función reguladora. Aquí donde participan es nuestras vitaminas, nuestros minerales, el agua. Ayudan a regular funciones del organismo como temperatura, metabolismo, defensas o sistema nervioso. En oposición, suelen mezclar nutrientes y funciones para confundir. Por ejemplo, ¿qué nutriente tiene función plástica? Proteínas. ¿O qué función realizan principalmente las vitaminas? Reguladora. Consejo para el examen. Nos aprendemos que los hidratos son igual a energía, las proteínas son igual a reparación, las vitaminas a regulación. Los factores que condicionan la alimentación. La alimentación, como todos sabemos, de una persona no dependiente, o sea, estamos, bueno, en esta diapositiva 3, ¿no? La alimentación de una persona no depende solamente del hambre, como sabéis. Hay muchos factores que la condicionan, como por ejemplo, pues la edad. Pues no come igual un bebé que un adolescente, que una persona anciana o un paciente hospitalizado.
También influye normalmente la cultura. Hay culturas con alimentos prohibidos o costumbres concretas. La religión también puede modificar la dieta, por ejemplo, ayunos, restricciones alimentarias o tipos de carne permitidos. Otro factor muy importante es la economía. No todas las personas tienen acceso a una alimentación equilibrada. Y por supuesto, las enfermedades influyen muchísimo. Por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso, renal o con disfagia necesita dietas específicas. Además, el estado emocional afecta mucho al apetito. En personas mayores hospitalizadas vemos frecuentemente pues, rechazo alimentario, depresión, desnutrición, pérdida de apetito. Como te cae, debemos observar todo y comunicar cambios importantes al enfermero. Clasificación de dietas. Aquí estamos ya en esta diapositiva. Entramos en una de las partes más preguntadas de oposición, que son las dietas hospitalarias. Aquí os puse algunas de ellas, hay muchísimas. Primero tenemos la dieta basal, que es la dieta normal equilibrada. Después la blanda, se utiliza para facilitar la digestión, evita alimentos irritantes o pesados. Luego tenemos la dieta líquida, que puede ser líquida clara o líquida completa, que se usa mucho tras las cirugías o problemas digestivos, que es lo que es posamigdalar fase 2, fase 3, ¿vale? La dieta triturada está pensada para pacientes con problemas de masticación, disfagia, deterioro neurológico, personas mayores. Muchas de estas dietas las utilizo yo ahora en la planta en la que estoy porque llevo pues pacientes que están traqueotomizados y que tienen muchos problemas post cirugía de tragar. Esta dieta triturada, como os decía, son para pacientes con problemas de masticación, disfagia sobre todo, deterioros neurológicos, como os dije, y también, como os comenté antes, para personas mayores. La dieta absoluta significa obviamente nada por boca, aunque muchas veces pues damos unas pocas de pastillas con un poco de agua si lo requiere y el médico nos lo permite. En oposición muchas veces ponen que pacientes en dieta absoluta y luego una actuación incorrecta del TCAE. Nunca debemos ofrecer agua ni comida y también tenemos dietas terapéuticas, ¿vale? La hiposódica, la diabética, la hipocalórica, la hiperproteica, que recordamos que es la dieta de pacientes de úlceras por presión. Como te cae, pues debemos comprobar siempre la identidad del paciente, la dieta prescrita, la bandeja correcta. Un error puede provocar consecuencias graves. En cuanto a las dietas terapéuticas, aquí pues vemos dietas adaptadas a enfermedades concretas. La dieta hiposódica reduce la sal, es utilizada en hipertensos, obviamente, en insuficiencias cardíacas o en edemas, ¿vale? Porque son pacientes que necesitan menor aporte de sodio. En cuanto a la dieta diabética, pues controla los hidratos y los azúcares, entonces una dieta hipocalórica, baja en calorías, busca disminuir esas calorías, se usa en obesidad. La hiperproteica aumenta proteínas, es frecuente en úlceras por presión, como os dije antes, en desnutridos y en pacientes quirúrgicos. También puede aparecer la dieta rica en fibra para compartir este estreñimiento. Tenemos plantas en el hospital, en nuestro hospital en Galicia, ¿vale? Donde estas dietas son más utilizadas e incluso se dan pues, suplementos alimenticios proteicos antes de las cirugías para pues ese aporte de hidratos de carbono y demás, ¿vale? La dieta, bueno, no recuerdo el nombre, pero hay un servicio concreto en la primera planta del hospital donde tienen esta dieta concreta, donde dan estos aportes proteicos que son como los batidos y está funcionando muy bien. Como te cae, debemos vigilar si el paciente acierta la dieta, si come suficiente, si aparecen problemas digestivos o si incumple restricciones, ¿vale? Tenemos cuidados del TCAE en dieta oral. Ahora, pues aquí aparece nuestro trabajo directo con el paciente. Antes de la comida.
Higiene de manos, preparación del entorno, colocar bien al paciente, comprobar que esa bandeja es la correcta. Durante la comida, ayudar si lo necesita, fomentar esa autonomía, que el paciente pueda, si, bueno, pues si él puede decirle, venga, levante la cuchara, a ver si llega a la boca, perfecto, qué bien lo ha hecho. Observar esa tolerancia, vigilar los atragantamientos, muy importante. Nunca debemos meter prisa al paciente. Lo que es la higiene oral, que siempre se olvida, en el hospital como higienista bucodental también. Estoy muy pendiente de esto, siempre dejar a los pacientes que no tienen familiares o incluso a los que sí tienen, explicarles que es muy importante la higiene oral. Todavía me sigo encontrando en el siglo en el que estamos pacientes y familiares que me dicen, no, es que mi padre no tiene dientes. Da igual, tenemos que explicar, porque es nuestra función enseñar em, que la mucosa oral se llena de bacterias, independientemente de que haya piezas dentarias o no las haya, ¿vale? Dejar un vaso con un poquito de solución para que se puedan hacer un lavado con el cepillo, preguntar si tienen cepillo y hacer una buena educación sanitaria. También debemos recoger la bandeja, registrar incidencias. Bueno, en el Hospital Gallego la bandeja la recoge la persona encargada de llevar a los carros, bueno, las personas encargadas de llevar los carros, nosotros le ayudamos con la entrada de esa bandeja a la habitación, pero ellas, las personas de cocina, retiran esas bandejas. Registramos incidencias, avisamos al enfermero u enfermera. También debemos observar cuándo ha comido realmente. Muchas veces el paciente dice que ha comido y levantamos el plato y la bandeja está casi intacta. Esto hay que comunicarlo. Luego hay, bueno, pues problemas frecuentes, señales de alerta. Aquí pues vemos estas complicaciones, que es la disfagia. Es muy importante la disfagia en el Sergas y en los hospitales. Yo estoy muy atenta a ello porque obviamente ahora bueno, como todos sabéis, estoy estudiando también logopedia, ya estoy en el último año. Y bueno, en mis prácticas diarias, pues estoy muy atenta a, porque va muy unido a mi carrera también en enfermería, disfagia en el paciente. Es esta dificultad para tragar, estos signos de alarma tan importantes, la tos al comer, la voz húmeda, tenéis que notarlo, el babeo, el atragantamiento, los restos alimenticios. Debemos vigilarlo, ¿vale? Esto es muy importante. Puede estar el paciente bronco aspirando y es muy importante que lo detectemos a tiempo. También debemos de vigilar náuseas, vómitos, diarreas, deshidrataciones y pérdidas de peso. El TCAE observa continuamente y comunica. En cuanto a la nutrición enteral, las sondas nasogástricas, la nutrición enteral sabéis que se usa cuando el paciente no puede comer normalmente, pero el aparato digestivo funciona. La sonda nasogástrica la metemos por la nariz y llega al estómago. Bueno, perdonar, digo la metemos porque, bueno, la mete el enfermero, ¿vale? Puede utilizarse para alimentar, hidratar, medicación. El TCAE colabora en la higiene, en la vigilancia, en la administración, en la prevención de complicaciones. Estos cuidados en la sonda nasogástrica, pues tenemos que mantener al paciente en postura de Fowler, hacerle una buena higiene nasal, higiene oral, que hablábamos antes de ella, vigilar la tolerancia, evitar las obstrucciones y sobre todo una posición correcta evita broncoaspiración. Muy preguntado en examen, 30 a 45 grados. Las complicaciones de la sonda pues suelen ser la broncoaspiración de la que hablamos, la obstrucción, la diarrea, la irritación y la salida accidental. La broncoaspiración es la más peligrosa porque puede causar neumonía también y obviamente la muerte. En cuanto a la recogida de muestras, aquí pues ya estamos en esta recogida donde tenemos que tener en cuenta la bioseguridad, la higiene, la identificación correcta. Un error puede provocar diagnósticos incorrectos. Muestra de orina y heces. La orina debe recogerse correctamente y evitar contaminación. Ahora tenemos unos contenedores que ahí está amarillo, azules, que tienen, como sabéis, el agujerito donde insertamos esos tubos, ¿vale? Como si fueran tubos analíticos y ya se llenan de manera correcta. Las heces nunca deben de mezclarse con orina, debemos explicar claramente el procedimiento al paciente.
En cuanto al esputo y sangre oculta, pues aquí el esputo pues debe proceder del árbol respiratorio profundo. No nos vale saliva, que nos echan a veces salivas en los botes y eso no nos valen. La sangre oculta sirve para detectar los sangrados digestivos. Sintetizando, seguridad del paciente. Llegamos a la última diapositiva. Aquí tenemos un resumen global del tema. Los cuatro pilares son dieta correcta, postura vital, vigilancia activa, rigor en muestras. El TCAE no solo asiste, sino que también observa, protege, comunica. Estamos pegados al paciente. Esto resume perfectamente nuestro papel, un papel tan importante en la sanidad si nosotros no sería posible. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya servido para entender mejor este tema tan importante para el SERGARS y para otras comunidades. Recordar que en la Escuela de Sanidad de Colores tenéis más clases, esquemas, resúmenes y materiales. Sobre todo, recordar que esta clase para solo los alumnos VIP, esta vez la voy a subir para que veáis cómo son las clases de repaso de los alumnos VIP, por si os animáis a hacerlo. La voy a subir de forma gratuita, sino solo lo VIP sería para esos alumnos que estáis día a día con esa, bueno, pues con esa característica VIP. Recordar que podéis compartir la clase en YouTube, tenéis comentarios, podéis darle a me gusta, os animo muchísimo con el estudio y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.